Gracias, doctor Jalabe, presidente de la Academia de Medicina. Saludo también con gusto al doctor Cruz Vega, con quien estuvimos ayer en la Academia de Cirugía, y a mis colegas que estarán en el panel, el doctor Víctor Borja y Juan Ferrer, así como a todos los asistentes, miembros o no de la Academia Nacional de Medicina. En los próximos pocos minutos, de acuerdo a lo que nos ha pedido el doctor Alcocer, queremos compartir un poco de la perspectiva de lo que tiene que ver con el manejo, la preparación y la respuesta ante la pandemia de COVID-19, pero también algunas implicaciones posteriores que podría tener las experiencias de esta pandemia en la reconfiguración del Sistema Nacional de Salud, ya en curso antes de la pandemia, pero desde luego alimentado por las perspectivas de la pandemia. En mi caso, en mi presentación me centraré en hacer una especie de recordatorio de lo que ha significado la respuesta a la pandemia de COVID-19 en México a 2 años de su inicio, haciendo énfasis en algunos elementos que hemos identificado que a lo largo de estos 24 meses se han ido trastornando en la percepción pública, entre otras cosas por la deliberada desinformación que existe a veces o no pocas veces en los medios de información en México, pero también por la naturaleza cambiante de la propia epidemia y cómo han ido cambiando las propias intervenciones de salud pública. Entonces tomaré como base en algunas pocas diapositivas la curva epidémica que podrán identificar. Se trata de la curva general, la curva de casos estimados, con sus 4 olas muy bien identificables, y sobreimpuesta a ella algunos comentarios sobre dónde y cómo fuimos estableciendo algunas decisiones y algunas intervenciones generales de salud pública y de atención médica. Entiendo que yo puedo desde aquí compartir mi pantalla, cosa que hago en este momento, con lo que podrán ver ustedes la presentación. ¿Se ve ya en este momento? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces, hemos titulado aquí Respuesta y perspectivas de la pandemia de COVID en México, pero este es el índice general. Esta presentación, hago la advertencia para el doctor Cruz Vega y las personas miembros de la Academia de Cirugía, que es la misma material que presenté ayer por la noche en la Academia de Cirugía, pero seguramente hoy tendrá algunos enfoques un poco diferentes. La idea básica es describir estos momentos clave que fueron dando pie a la estrategia, cuáles fueron los ejes de trabajo, definir cómo fue la rectoría de la Secretaría de Salud desde el primer momento y hasta el minuto de hoy, la que ha estado conduciendo los esfuerzos, con una importante participación de otros sectores, tanto de la administración pública federal y locales como del Estado mexicano. Esta rectoría, vamos a destacar, nos permitió generar sistemas de información confiables, oportunos, y sobre todo con una aspiración general que fue el mantener una comunicación con la sociedad en todo momento. Enfatizaré que esta perspectiva atiende no tanto o no solo a criterios fundamentales de ética en el ejercicio del servicio público y del ejercicio gubernamental, sino a un requerimiento, una necesidad en el manejo de la epidemia, en la que, como sabemos, se requiere una vinculación social muy importante para poder persuadir sobre ciertos comportamientos y ciertos riesgos. También esta información fue sumamente determinante en generar inteligencia que nos ha permitido tomar decisiones en tiempo real para la inteligencia operativa, en plazos un poco más largos para la inteligencia táctica y desde luego la inteligencia estratégica que nos va dando una alimentación importante para nuevos ciclos de preparación y respuesta, y en lo cual quiero agradecer anticipadamente a 14 instituciones que forman parte de lo que le hemos llamado un seminario permanente de asesoría, instituciones que fueron convocadas por el Instituto Nacional de Salud Pública, incluye al Instituto Nacional de Nutrición, al INER, a Cardiología, al Colegio de México, a la OPS, a varias instituciones, tanto de investigación como de servicio, que han sido muy, muy importantes. A la UNAM, por supuesto, también a través del Programa Universitario de Investigación en Salud. Ahora, estas decisiones
se orientaron hacia la sociedad, y cuando digo sociedades, no solo la sociedad en general, sino a los poderes formales en las administraciones estatales y en algunos casos municipales, con el propósito de tener un diálogo. Este diálogo se fue conduciendo, asistido por la Secretaría de Gobernación y por el mecanismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en su momento por iniciativa de la doctora Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, y fue crucial para poder superar algunas limitaciones de la naturaleza sectorial de las administraciones estatales y tener una perspectiva también más amplia con la participación de las personas titulares de los poderes ejecutivos locales. En sexto elemento, destacaré algunos de los elementos clave de la vacunación, la persistente Rectoría de la Secretaría de Salud, también en el proceso de vacunación, y finalmente cómo la vacunación permitió considerar no solamente la evidencia cambiante en el aspecto técnico o científico, sino también de la realidad social de México. Como decía, de manera panorámica, con esta curva epidémica, vean ustedes estos 5 elementos que están cronometrados sobre la curva epidémica, mayormente en la fase de preparación y después en el inicio de 2 elementos cruciales para la mitigación de riesgos. Empezamos la respuesta desde el monitoreo a través de nuestra unidad de inteligencia epidemiológica, a través de la que nos pudimos percatar de la existencia de este pequeño brote de 44 casos de neumonía en Wuhan, China, eso a finales de 2019. Desde ese momento definimos o decidimos que esta podía configurarse como la siguiente gran pandemia, y echando mano del repertorio tanto de materiales como de experiencia acumulada en las instituciones del sector salud o en general del Estado mexicano, pusimos en práctica un esquema de preparación durante los primeros 15 días de enero. Esto incluyó, entre otras cosas, avisos preventivos a viajeros, pero también la convocatoria a un comité que en esta ocasión ha resultado fundamental, que es el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, establecido en 2002 y que permite un marco de colaboración multisectorial para este propósito. Después establecimos comités apropiados que derivan de este Comité Nacional para la Seguridad en Salud y de una alianza que se hizo con el Comité Nacional de Emergencias a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y pudimos articular de manera complementaria 2 mecanismos de respuesta de emergencias, uno específico de salud y otro genérico. Listos, preparados, empezamos a ejecutar los elementos de vigilancia epidemiológica hasta que llegó el primer caso. Después de un par de decenas de casos probables, tuvimos finalmente el caso confirmado el 27, la noche del 27 de febrero de 2020. Aquí quiero destacar lo siguiente. Durante la primera fase previa a la llegada del caso o la confirmación del caso, mayormente tuvimos como elemento central de la respuesta la contención. La contención, como se sabe, es una serie de elementos de identificación temprana de casos, confirmación por laboratorio, estudio de contactos y recomendaciones específicas y directas para el aislamiento. Pero ya teníamos anticipado y preparado que en algún momento la cantidad de casos existentes podría superar la eficiencia de este mecanismo, que tiene una naturaleza limitada, no solo en México, sino en todo el mundo, y que había que pasar a un modelo más general, masivo, pero ya no de contención, sino de mitigación. Esto lo destaco porque en no pocos momentos se ha prestado a confusión o desinformación también en la idea de que la contención nunca fue utilizada por el gobierno de México, lo cual es falso, pero no solo eso, sino que la contención nos ha estado acompañando todo el proceso, además de la mitigación. Ahora, la mitigación básicamente se basa en hacer una serie de recomendaciones generales o decisiones administrativas para fomentar que las personas estén en distanciamiento físico. Se conoció en México como la Jornada Nacional de Sana Distancia y entró en vigor, habiendo sido preparada durante enero y febrero, entró en vigor en la segunda quincena de febrero con el cierre completo del sistema educativo nacional. Se prolongó por 1 mes y medio y, como recordarán, implicó unas serias medidas de suspensión de actividades en los espacios públicos y también en los espacios privados de uso público.
Una vez que llegamos a la estabilización de la epidemia, lo cual es bastante obvio, incluso de manera visual, cuando se ven estas 4 curvas. La primera de las curvas es una curva plana, es una curva considerablemente prolongada y menos aguda, menos sobresaliente en el número de casos que se van presentando, y eso nos permitió ganar tiempo, que era el propósito fundamental de la jornada de sana distancia, para iniciar y establecer las reconversiones hospitalarias sin tener el riesgo de saturación de los nosocomios. Cuando tuvimos estabilidad en eso, en la capacidad de proveer servicios hospitalarios para personas enfermas y críticamente enfermas, y con el propósito de no afectar de manera prolongada, dentro de lo posible, las actividades sociales y económicas de todo tipo, entonces pasamos al esquema de nueva normalidad, donde de manera segmentaria, en las 32 entidades federativas, apelando al carácter de autoridad sanitaria que la Ley General de Salud le confiere a los gobiernos estatales, hicimos una desconcentración para poner los elementos de mitigación de manera asincrónica en el país, pero apegada al nivel de riesgo diferencial que se iba presentando en cada una de las entidades federativas, guiados por el semáforo de riesgo COVID, y eso fue el 4º periodo. El 5º y muy determinante, desde luego, fue la llegada de las vacunas. Esto, como se sabe, el plan de vacunación lo hicimos público el 8 de diciembre de 2020, pero las vacunas llegaron el 23 y las empezamos a utilizar el 24 de diciembre de 2020. Eso ha cambiado, desde luego, sustancialmente el perfil de la epidemia, ya que se tiene un mecanismo de prevención o reducción de riesgos de manera específica. Algunos otros elementos, la rectoría. La rectoría, como decía, nos permitió tener un esquema coordinado con todos los sectores de la administración pública, una interlocución centralizada y directa con las administraciones locales, con las administraciones locales, directamente con los titulares, las personas titulares de los poderes ejecutivos. También tuvimos vinculación extensa con el Poder Legislativo Nacional y los 32 de las entidades federativas, y la colaboración de distintos elementos de la sociedad en los sectores público y privado, además del sector social. El otro elemento que se conoce también es que muy tempranamente decidimos tener un solo canal de comunicación, una vocería, con nuestra primera conferencia de prensa el 22 de enero de 2020, y después las diversas conferencias que tuvimos en la tarde, más entrevistas específicas y diversas actividades de comunicación. Destaco nuevamente que esto no era un elemento accesorio ni solo un ejercicio de rendición de cuentas en términos de transparencia gubernamental, sino fundamentalmente un elemento técnico de la comunicación de riesgos y la persuasión y la promoción de la salud. Llegó el primer caso, como ya dije, el 27 de febrero, y posteriormente tuvimos una organización para la gestión pensando en un equivalente de un modelo de comando de incidentes coordinado con la Dirección de Protección Civil, la Coordinación de Protección Civil, las Fuerzas Armadas y muchas otras entidades de la administración. Destaco ahora la parte de inteligencia. El elemento de inteligencia y salud, una de las distorsiones de información que, como saben ustedes, se dio en los primeros meses de la epidemia, fue la idea, el señalamiento, en algunos casos permanece, de que en México solo se hizo vigilancia centinela y que con eso se tenía una visión parcial de la epidemia. Esto desde luego es falso, lo explicamos en innumerables ocasiones. Utilizamos el modelo de vigilancia centinela, que consideramos es útil para ciertas fases de la epidemia, en el contexto de un esquema de 12 componentes que nos permitieron y nos han permitido hasta el momento hacer una vigilancia integral del fenómeno. No solamente desde el punto de vista de la ocurrencia misma de enfermedad, sino también de la dinámica de propagación, también de la dinámica de ocupación y demanda de los servicios de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios, vigilancia de la mortalidad, incluyendo el ejercicio muy importante que hemos hecho de estimación de la carga oculta de mortalidad. Pocos países lo han hecho. México fue uno de los primeros 6 que lo instrumentó con la asistencia de la OPS y otras instituciones de la nación. Y también fue un elemento crucial para poder ir sincrónicos en la preparación y acondicionamiento de las distintas unidades de atención hospitalaria.
La forma pública de esto ha sido un comunicado técnico que presentamos todos los días, pero también diversos portales. Tenemos más de 8 tableros de información con la asistencia de la UNAM, de CONACYT y de varias otras dependencias. Todos los datos son públicos, esto lo quiero destacar. Como se sabe, es la primera vez en la historia de la salud pública de México en donde se tienen deliberada y activamente datos públicos de acceso completo, excepto los identificadores por razones obvias, pero para que todas las comunidades académicas o técnicas nacionales o internacionales que quieran explotar los datos lo hagan, cosa que nos da mucho gusto y nos retroalimenta de manera muy importante. Momentos claves están la declaración de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando tuvimos un cambio en la velocidad de ocurrencia de casos, de tan solo 4 casos diarios en promedio a 13 casos en promedio, y nos permitió inferir que habíamos entrado en el punto de inflexión para el crecimiento exponencial acelerado. Los elementos del semáforo de riesgo epidémico COVID vigentes hasta la actualidad y el monitoreo de la reconversión hospitalaria y también el uso de hospitales móviles. Comunicación, como ya he dicho, además de la comunicación pública a través de estas más de 450 conferencias de prensa vespertinas, las distintas otras conferencias, la participación en la conferencia matutina presidencial, tenemos un portal único de información, coronavirus.gov.mx, en donde existen tanto acceso directo a los datos abiertos, tableros y visores, lineamientos, manuales, guías y más recientemente la información de la vacuna. Es muy importante destacar que tenemos más de 180 documentos técnicos que llevan a recomendaciones, lineamientos y en general los elementos de la estrategia. Cualquiera que quisiera por razones varias saber qué se ha hecho, ahí lo puede encontrar. El portal ha estado disponible en todo momento y desde luego nos interesa que la comunidad del país y de fuera del país lo conozca. Ya casi para terminar, la vacunación contra el SARS-CoV-2 ha sido una tarea colegiada. Participaron diversos elementos de la administración pública. Destaco el papel muy importante y el cual estamos muy agradecidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la exploración de las distintas oportunidades de mercado. También de CONACYT, que instauró un comité científico asesor para la preevaluación de los candidatos vacunales y después vacunas ya propuestas. El Grupo Técnico Asesor en Vacunación, presidido por la doctora Celia Alpuche Aranda del Instituto Nacional de Salud Pública, en el que participa, entre otros, el doctor Alejandro Cravioto, quien muy orgullosamente para los mexicanas y mexicanos es el presidente del Grupo de Asesoramiento Estratégico en Inmunizaciones de la OMS. La presentación que hicimos en diciembre, temprano en diciembre, del Plan Nacional, las 9 versiones sucesivas de este plan que se han ido adaptando a las realidades cambiantes tanto del acceso a vacunas como de la dinámica de la epidemia y de la generación de nueva evidencia. El formato de la operación del programa de vacunación, como también se conoce públicamente, ha sido un programa único, federal. No está desconcentrado, como sí lo es el programa de vacunación universal rutinario. Se decidió, por razones diversas, entre otras, la realidad de que las vacunas están solamente en una condición de autorización de uso de emergencia y por tanto tienen que estar tuteladas por un gobierno nacional, en tener un solo operativo nacional. Eso no quita que la colaboración de las 32 gobiernos estatales ha sido estupenda. Todas y todos han contribuido a la ejecución del programa. Las múltiples entidades que están reflejadas en la diapositiva de la administración pública federal y las locales. Y ha sido un programa exitoso, entre otras razones, porque deliberadamente ha sido un programa que ha mantenido el orden y la conciencia de la desigualdad social. Esto lo destaco, igual que lo hice ayer por la noche. La desigualdad social nos obliga a tener un programa regulado para permitir que la vacunación progresa de acuerdo al riesgo epidemiológico, al riesgo individual y a la vulnerabilidad social, para que nadie se quede atrás, nadie se quede de lado y realmente se puedan cubrir las reglas o los objetivos de prevención colectiva de este programa de vacunación. Aquí se ven de manera sucinta las etapas. Estas etapas han tenido algunos pequeños cambios, como la inclusión de las mujeres embarazadas en mayo de 2021, cuando existió evidencia suficiente sobre la seguridad y la eficacia del inmunógeno.
personas habitantes de la frontera y algunos otros elementos. Pero como se puede ver panorámicamente, va cubriendo de mayor a menor riesgo a toda la población mexicana y destaco también a niñas, niños y adolescentes saludables de 14 a 17 años y en el caso de quienes tienen alguna enfermedad crónica que aumente el riesgo de COVID grave y de mortalidad por esta enfermedad, también desde los 12 años. Esto lleva ya varios meses en ejecución. Tenemos 7 vacunas, somos uno de los portafolios más amplios de vacuna en la región. Hemos recibido 202 millones y medio de vacunas. Se han aplicado ya casi 84 millones de dosis de personas que han sido vacunadas. Estamos en la fase de refuerzo con estos porcentajes de cobertura que aparecen en la diapositiva. Una última frase, la experiencia que ha recibido el país de trabajar en responder a una epidemia se suma a experiencias previas, aprendemos de lo que se ha hecho bien y de los retos que han vivido generaciones previas en el Sistema Nacional de Salud, de gobiernos previos, y consideramos que siempre el mantener una visión constructiva, reflexiva, desde luego cuando es importante, crítica, pero con una visión de unidad y de construcción del progreso de la nación, es lo que ayuda a que tengamos una respuesta más eficiente. La naturaleza cambiante, política de este tipo de eventos masivos, desde luego nos expone a otro tipo de controversias que a veces pensamos son importantes distractores oportunistas, pero tratamos siempre de rescatar las lecciones más útiles también de esas controversias. Muchas gracias, doctor Jalabe. Gracias a toda la audiencia.